La goma laca es por tradición el barniz preferido para la guitarra artesana, y también es el más polémico y controvertido de todos. El barnizado a muñequilla o pulido francés, como se conoce al método de aplicación de la goma laca a mano, es sin duda un arte en sí mismo. Un arte lleno de mito y misticismo en el que durante años ha imperado el secretismo, incluso para hacer la mezcla de la goma laca, pero en realidad es algo muy sencillo que os voy a explicar en este vídeo. Hay muchos tipos y formatos de goma laca, aunque lo más habitual es encontrarla en forma de escamas. Existen varias tonalidades de goma laca, por ejemplo esta Super Blonde que una vez mezclada es casi incolora y es ideal si no tienes experiencia previa. Otra que me gusta mucho utilizar es la Lemon, que aporta un tono más cálido y dorado a la madera. Aunque existen más tipos, el método es siempre el mismo. Si no tienes experiencia previa, te recomiendo que empieces utilizando goma laca de cerada incolora. Aunque se puede hacer a ojo, también recomiendo pesar las cantidades si no estás totalmente seguro. La mezcla madre o base más tradicional utiliza 250 gramos de goma laca en 1 litro de alcohol. A mí me gusta preparar solo la necesaria, unos 200 ml para cada guitarra. A esta cantidad de alcohol le corresponderían unos 60 gramos de goma laca según esta proporción. A partir de esta mezcla base se preparan versiones más diluidas con alcohol según la fase del barnizado. En este caso voy a preparar un corte más diluido que usa la mitad de goma laca, aproximadamente unos 30 gramos o una onza de goma laca en 200 ml de alcohol. Mezclar los ingredientes es muy simple, solo necesitas los siguientes recipientes. Un bote grande donde preparar la mezcla de goma laca y alcohol, un recipiente para medir el alcohol y por último un recipiente para almacenar la mezcla una vez disuelta y filtrada. Procura que sea hermético y con tapón para conservar la goma laca. Aunque con el barnizado nunca se debe tener prisa, a mí me gusta moler la goma laca. La goma laca molida se disuelve mejor y más deprisa, aunque puedes mezclar las escamas directamente. El proceso no tiene ningún secreto, simplemente vierte el alcohol en el bote de mezcla. Procura utilizar el alcohol de la máxima calidad posible, elige el alcohol con menos agua y aditivos químicos que puedas encontrar. Si no te queda más remedio, utiliza como mínimo el alcohol doméstico de 96 grados. Ahora simplemente vierte la goma laca molida o en escamas directamente en el bote con el alcohol. No tiene más misterio. Una vez que la mezcla está hecha, agítala de vez en cuando y déjala reposar hasta el día siguiente. Asegúrate de que esté toda la goma laca bien disuelta. Si notas un olor raro, grumo o coloraciones disparejas, es posible que esté en mal estado y deberías descartarla. A mí me gusta preparar la goma laca con 1 día o 2 de antelación. Recuerda que no es bueno tener prisas cuando se barniza. Yo prefiero filtrar la goma laca, para evitar cualquier tipo de impureza o de partícula. Para filtrar se puede utilizar por ejemplo unas medias de nylon limpias, o incluso un filtro profesional de 125 micrones. Si la goma laca que has elegido tiene cera, este sería el momento de eliminarla, aunque decantar la goma laca es un tema aparte y yo te recomiendo que uses goma laca decerada. Si vas a añadir resina, endurecedores o pigmentos colorantes a la mezcla, hazlo antes de filtrar. El objetivo es tener en el bote definitivo la mezcla limpia, lista para usar o para diluir con más alcohol si es necesario. Conserva la goma laca en un lugar fresco y seco, evitando el sol, el calor y la humedad. Recuerda que la goma laca mantiene sus propiedades durante unas pocas semanas, no prepares mezcla en exceso. Si quieres asegurarte, pon una gotita en un cristal y déjala secar toda la noche. Si al día siguiente está blanda y gomosa, no es recomendable utilizarla. Ya has visto que preparar la goma laca no tiene ningún misterio. Conseguir un acabado perfecto, eso ya es otra historia. Espero que el vídeo te haya sido útil. Un saludo.